Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue, canjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegándose también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco lo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y he aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Y quitarle pues el talento y darlo a aquel que tiene 10 talentos, porque cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y el que no tuviera aún lo que tiene se le será quitado. Y el siervo inútil echadle en tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola, muy similar a la parábola de las minas, nos habla de un tiempo que lo vamos a llamar escatológico, que es un tiempo acerca de las cosas que vendrán en el futuro. Pero es una parábola que también nos trae grandes verdades acerca de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es un tremendo misterio. Cada día estamos creciendo y aprendiendo cada día más acerca del reino. No es algo que se nos ha entregado como un paquete ya hecho y completo, sino es algo que cada día que leemos la palabra, cada día que estudiamos la palabra, estamos descubriendo cosas nuevas acerca del reino. Así como el reino está siendo desarrollado dentro de nosotros y vamos caminando hacia el reino, estamos descubriendo cada día verdades acerca del reino. Porque el reino en realidad es algo que es imposible empaquetarlo. Es imposible definirlo en una forma, vamos a decirla, a estilo diccionario, en el cual sencillamente qué es el reino y que en una cosa de una sola parábola nosotros podamos definir lo que es el reino. Es imposible. Porque de la misma forma que Dios es más grande que el universo, su reino representa a Dios mismo. El reino representa a Dios. Y si queremos nosotros entender tal vez la primera rascadura del entendimiento del reino es este. El reino es definido por el reino, sino el reino no define al rey, sino el rey es el que define el reino. ¿Quieres tú conocer el reino? Empieza a conocer a Dios. Porque Dios es el que define el reino.
Lo que sí debemos de comprender en una forma directa y completa es de que todo lo que Jesucristo enseñó y predicó tiene que ver con el reino. Porque el reino es mucho más, voy a decir, mucho más grande que cualquier otra cosa que nosotros podamos definir en nuestra propia vida. Mucho más increíble. Y lo que nosotros estamos viendo en esta historia realmente es que esta parábola nos está definiendo acerca de lo que comenzó con la partida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey, Él es el amo, Él es el dueño de estos talentos, que el talento no es lo que nosotros consideramos los dones hoy, sino el talento antiguo era una cantidad exorbitante de dinero, que en una forma paralela a la de hoy, probablemente cada talento era, pongámosle en una forma rústica, $2 millones. Y al que se le dio 5, se le dio $10 millones. Fue una cantidad exorbitante. Y se le dio órdenes a los 3 de estos hombres a que ellos multiplicaran, negociaran, que ellos ganaran, que añadieran lo que es correcto. A cada uno se le dio conforme a su propia capacidad, a cada uno se le dio conforme a lo que había dentro de cada uno de ellos para poder hacerlo. Lo que sí sabemos fundamentalmente es esto, de que lo que ellos habían recibido, lo habían recibido no porque ellos se lo habían ganado, sino lo que recibieron, lo recibieron porque primero, sobre todas las cosas, es una obra de gracia. Pudiéramos decir en una forma u otra, los 3 estaban a prueba. Los 3 no habían comprobado su capacidad. Lo que sí sabemos es de que el amo fundamentalmente conocía a cada uno de estos 3 hombres, porque dice en una forma secuencial que los 3 recibieron conforme a su capacidad. Lo que sí quiero que usted entienda vamos a decirlo, como uno de los puntos más claros y fundamentales, es de que la expectativa que el dueño tenía era de que cada uno simplemente le respondiera conforme a su propia capacidad. Si nosotros vemos a los 2 primeros, por ejemplo, el de 5 y el de 2, donde el de 5 multiplicó los 5 y devolvió 10, y el que tenía 2 lo multiplicó y le devolvió 4, le pregunto, ¿cuál de los 2 hizo más? Los 2 hicieron exactamente lo mismo. Porque hay principios del reino que son lo que yo llamo en una forma, tal vez que tendría que explicarla, pero no la voy a explicar muy profundamente, es el principio del reino es equitativo. Dios no espera más de nosotros de lo que Él ya puso dentro de cada uno de nosotros. Es como el principio del diezmo, y no estoy predicando sobre el diezmo, sino sencillamente lo uso como un ejemplo. Imagínense que alguien tiene un salario de 10,000, ¿cuánto sería el diezmo? 1,000. Pero el que tiene un salario de 100,000, su diezmo son 10,000. Ahora, delante de Dios no hay diferencia entre el diezmo de 1,000 y el diezmo de 10,000. Delante de Dios son exactamente lo mismo, porque son principios equitativos, son principios iguales, son principios que son fundamentales en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Lo que sí debemos de entender es de que en el reino de Dios, Dios no tiene que preguntar lo que Él va a hacer. Lo que nosotros podemos encontrar aquí es de que el dueño hizo con el dinero como él quería. Él no tenía que justificar por qué a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1.
En otra de las parábolas que nosotros conocemos, el mismo amo que pagó un salario conforme a su propia voluntad y la gente estaba renegando porque a los que llegaron tarde se les pagó lo mismo que a los que llegaron temprano. El amo responde y dice, ¿acaso no puedo yo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? Lo que nosotros tenemos que comprender, Dios como amo y Señor de todas las cosas puede hacer lo que Él quiera con lo que es suyo. Y Él da como Él quiere. Segundo, Él da conforme a su propósito. Él no da conforme a nuestro berrinche, a nuestros gustos, a nuestro deseo, sino Él da conforme a su propósito. Significa de que Él no se va a desviar, no va a quitar la mirada de qué es lo que Él está queriendo hacer. Y no es solamente o simplemente un pensamiento en el cual yo digo, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿O qué es lo que quiero alcanzar? ¿O qué es lo que quiero lograr? En este contexto de esta historia, no era el obtener más dinero, no era sencillamente el obtener una ganancia, sino en cada cosa de lo que Dios hace, nosotros tenemos que ver que Él está haciendo su perfecta obra en nosotros. El propósito es la formación de nuestras vidas. La tercera cosa que creo que es bien importante es de que Dios siempre da conforme a la capacidad que Él ya puso dentro de nosotros. Ahora depende de nosotros, y ahí es donde depende de nosotros cómo vamos a responder ante esa capacidad. Porque lo primero que Dios está en el enfoque de esta parábola, lo primero que Dios está queriendo buscar en nosotros no es la multiplicación del dinero, sino es cómo hemos nosotros multiplicado lo que Él ha puesto dentro de nuestra propia vida. Si queremos ver nosotros el entendimiento de este concepto, nosotros tenemos que ver que cuando Dios da algo en nuestras vidas, lo que Dios da no es para guardarlo, no es para poder protegerlo en esa forma, no es para esconderlo, porque los principios de Dios son: si yo lo uso, se multiplica; si yo lo guardo, se destruye. Eso incluye no solamente tus talentos, tus dones, sino también todos los dones espirituales y los ministerios que Dios te ha dado. Entre más los usas, más se multiplica. Entre menos los usas, más se destruye. Y yo no sé acerca de usted, pero yo tengo la tendencia en sobreproteger las cosas y en una tendencia en guardar las cosas. Eso exaspera a mi esposa como ninguna cosa, y cada vez que se habla sobre este asunto, ella saca a luz las historias del pasado. Una vez fui a California. En California hay una compañía de chocolates muy ricos, y yo compré una caja de chocolates, y conociendo a mi familia, cuando llego a la casa, le entrego a mi esposa la caja de chocolates, pero le digo: lo vamos a guardar para un día especial. Porque yo ya conocía a mis hijos. Porque cuando mis hijas estaban bien pequeñas, estoy hablando 5, 6, 7, 8 años de edad, cada vez en camino al aeropuerto yo pasaba por un supermercado a comprarle algo, alguna chuchería para darles en el aeropuerto. Les compraba una barrita de chocolate o les compraba cosas como esas, y yo le decía: mis amores, tranquilas, góncelo, papi, nos lo estamos gozando ahorita. Y entonces, conociendo eso, yo le decía a mi esposa: guardemos esta caja de chocolate para gozarla en un momento especial. El problema es de que con esa caja, y ella me lo recuerda todo el tiempo, con esa caja nunca encontrábamos un momento especial. Y cuando llegó, abrimos la caja y los chocolates estaban ya
enmohecidos. Y mi esposa me lo recuerda todo el tiempo de que a veces las cosas que tenemos que usarlas cuando las tenemos. Gocemos lo que tenemos, y lo de Dios no es para guardarlo. Cuando guardamos lo que Dios nos da, literalmente lo que va a pasar es, se va a destruir, se va a estropear, se va a limitar, lo vamos a perder. Pero cuando usamos lo que Dios nos ha dado, empezamos a multiplicarlo, empieza a expandirse, empieza a crecer, porque lo que Dios nos da, entre más lo usamos, más crece. Por eso es importante de que nosotros entendamos este propósito. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Y se lo voy a poner en un sentido muy simplístico. Lo primero que Dios nos da es vida. ¿Cómo está viviendo usted su vida? ¿La está viviendo a la plenitud? ¿O vive usted simplemente para estar de bobo delante de la televisión 24 horas al día? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Una de las cosas que Él nos va a llamar cuando nos presentemos delante de Él al final del tiempo, cuando estemos a punto de entrar a la eternidad, el gran juez se va a presentar y nos va a llamar a cuenta. Y lo primero que nos va a pedir es: ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Viviste la vida a su potencial? ¿Viviste la vida a la plenitud? ¿O viviste la vida lleno de temor, lleno de ansiedad, escondiéndote de todo lo que está por delante en tu vida, limitado completamente? La segunda cosa que Dios nos ha dado es su salvación. ¿Crees que aunque la salvación es de gracia y por gracia, crees de que no va a pedirnos a que demos cuenta de nuestra salvación? Si ese fuera el caso, ¿por qué pondría entonces trabajando nuestra salvación con temor y temblor? El Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con tu salvación? Oh Señor, es que andaba yo apenado, ¿de qué iba a decir la gente, verdad? Andaba yo escondiendo la salvación debajo del brazo, ¿verdad? Para que la gente no lo viera. O vivimos la salvación entendiendo de que somos receptores de una de las cosas más importantes, más increíbles que Dios ha puesto por delante en nosotros. La tercera cosa: todos somos llamados. No venimos a esta tierra sin llamamiento. No venimos a esta tierra sin propósito. Dios ha trazado un destino delante de nosotros. Y lamentablemente muchos de nosotros estamos queriendo alcanzar objetivos y metas que no fueron trazadas por Dios. Lamentablemente hay muchos de nosotros en esta tierra que estamos queriendo agradar al hombre y no agradar a Dios. Vivimos una vida queriendo vivir la vida que otra persona ha trazado por nosotros. Digo esta forma de chiste y lo he dicho tal vez aquí, donde un futbolista frustrado le inculca a su hijo de que él va a ser futbolista. Y el pobre muchacho, queriendo agradar al tata, está teniendo que vivir una vida que Dios no le dio. Un llamado que Dios no le dio. Y una de las cosas más importantes de una paternidad que cada uno de los que nosotros tenemos como padres es que nosotros debemos de ser estudiadores de nuestros hijos, observadores de nuestros hijos, ávidos en conocer a nuestros hijos, porque como una flecha tenemos que lanzarlos a la vida, porque el muchacho tiene un objetivo que Dios le trazó.
Y yo necesito descubrir ese objetivo. Y a veces eso es frustrante porque a veces quisiéramos que el niño naciera ya con algo escrito en la frente, ¿verdad? Doctor, ingeniero, arquitecto, pastor. Pero el encontrar, el investigar, el buscar cuál es ese destino, a veces es tener que aguantar los sub y bajas de nuestros hijos. Hasta descubrir. Y el padre judío lo que hacía era, llegaba a un punto en el cual el padre judío, cuando descubría literalmente el destino de Dios, él hablaba a su hijo y le decía: mi hijo, tú vas a hacer X cosa. Lo lanzaba al destino que Dios había puesto en su vida. Pero hay muchos de nosotros que ya somos viejos como el pastor, que todavía no hemos descubierto el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. Andamos nosotros vagando, hemos ya cruzado varias facultades en la universidad y todavía no nos hemos decidido qué es lo que queremos ser. Dios ha puesto dentro de nosotros dones. No solamente dones natos, sino dones espirituales. Cada don es una herramienta, cada don es una herramienta para que tú y yo podamos alcanzar el destino que Dios ha puesto. Y te pregunto, cuando yo llegue delante del gran juez, ¿no crees tú que él me va a decir: oye Darío, yo te di 10 dones, pero solo usaste 4? ¿Qué pasó con los otros 6? Porque al que mucho se les dado, mucho se le va a pedir. Y recuerde, Dios no es tacaño. Yo tal vez fui un poquito tacaño, pero Dios no es tacaño. Él da los dones abundantemente. Él es dador de dones. Y esa es la esencia de lo que estamos nosotros viendo dentro de esta parábola. Encima de eso, Dios nos ha dado ministerios. Yo sé que en la iglesia tradicional, y cuando me refiero a la tradicional no estoy hablando de las denominaciones o de las religiones, sino en la iglesia en general, ha habido un pensamiento que creo que ahí es equivocado, donde se ha dividido la iglesia entre ministros y laicos. Cuando en realidad nosotros todos necesitamos entender de que todos también tenemos ministerio. Algunos a tiempo completo, otros a tiempo parcial, otros dando el tiempo extra que tiene, pero todos tenemos un llamado al ministerio. Y tenemos nosotros, como lo que el Señor nos demuestra, algunos de nosotros tenemos una tendencia evangelística, otros tenemos una tendencia magisterial, otros tenemos una tendencia pastoral, otros tenemos una tendencia profética, algunos tenemos una tendencia apostólica. No importa cuál sea nuestra tendencia ministerial, la podemos desarrollar dentro de la iglesia. Porque también el Señor ha dado esos dones ministeriales. Nos ha hecho a nosotros el don para el mundo. Recordemos estas 3 cosas que ya mencioné. La primera, todo lo que tenemos y todo lo que somos es una obra de gracia. Segundo, todo es conforme al propósito de Dios. Y tercero, es conforme a nuestras habilidades. Ahora, hermanos, quiero que comprenda esto. Cuando el Señor está hablando aquí en Mateo capítulo 25, el Señor está hablando y está definiendo un papel muy importante para cada uno de nosotros. Y esa es de que todos nosotros somos mayordomos de lo que se nos ha entregado. Yo sé que en el tiempo de Opa, hace muchas décadas, cuando todavía en nuestras naciones eran más agrícolas que industriales, se comprendía el término mayordomo. En las fincas de café, por ejemplo, había un dueño, pero también había un mayordomo. Y se entiende el concepto del mayordomo.
Hoy en un mundo industrial muchas veces nosotros ya ni usamos ese término mayordomo. Lo que es de que el mayordomo no es el dueño, pero el mayordomo posee todo lo que es del dueño y lo maneja y administra. Lo posee todo, pero no es dueño de nada. Y lo que tú y yo debemos de comprender es de que Dios, todo lo que somos y todo lo que tenemos, Él nos lo ha entregado a nosotros para que nosotros lo administremos, lo manejemos, lo trabajemos y tenemos un propósito. Y el propósito es siempre multiplicar, engrandecer, hacer fluir, hacer al dueño más grande con lo que nosotros somos y lo que tenemos. Y es una gran, pudiéramos decir, del otro lado de la moneda, nosotros también la Biblia dice que somos peregrinos y advenedizos. La gran diferencia, y en realidad son antónimos. El mayordomo del peregrino y el advenedizo son antónimos, son opuestos. Porque el peregrino, como Abraham, Isaac y Jacob, ellos fueron peregrinos y advenedizos, ellos fueron dueños de todo, pero poseyeron nada. Dígame usted, ¿qué terreno en un sentido de metro cuadrado poseyó Abraham? Porque él estaba parado en el monte y Dios le mostró toda la tierra y le dijo, todo lo que tus ojos ven es tuyo. Pero Señor, no tengo título aquí, ¿verdad? ¿En dónde está el título de propiedad? Dijo el Señor, es que no necesitas el título, yo ya te lo di. ¿Pero qué título tengo? Y al final de la vida, en sus 120 y algo de años de Abraham, el único metraje que estaba a su nombre como título, ¿sabe cuál era? La cueva donde lo enterraron. Pero todo era de él. De la misma forma, tú y yo, mi querido hermano y hermana, somos peregrinos porque el Señor nos ha dado todo el reino. Somos dueños, pero a la misma vez somos ¿qué? Mayordomos. Todo lo que nosotros tenemos es de Él. Aún sus hijos, aún su empresa, su carro, su casa. Es de Dios. Y sí, usted lo puede usar todo lo que usted necesite porque Dios se lo ha puesto en sus manos, pero le sigue perteneciendo a Dios. Hasta aún esa camisa que usted tiene puesta hoy le pertenece a Dios. Usted es mayordomo de todo. Y al fin y al cabo le voy a decir, aún de la forma y la manera que usted gasta el dinero, cuando nos presentemos delante del gran juez, Él nos va a decir, mensualmente te di tal y tal salario. ¿Cómo gastaste ese dinero? Tienes que dar cuenta. Porque tu propósito no es desperdiciarlo o perderlo. Tu propósito es trabajarlo para que tú, cuando le devuelvas al Señor lo que Él te ha entregado, se lo puedas devolver a creces. En realidad, nosotros tenemos que ver de que esa es la esencia de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Él está haciendo una obra perfecta en nuestras vidas y está llevándonos a un destino. Lo interesante son las palabras. Imagínese usted de que con el primero, el que le dio 5, dice de que él fue y lo granjeó. Dígame usted que es increíble usted con el castellano. ¿Qué significa granjear? Le pregunto, ¿de dónde viene la palabra granjear? No viene de ganga, viene de granja. Él tiene que ver con la agricultura. Él trabajó el proceso, él trabajó la tierra, él invirtió en tierra, él invirtió en siembra, él invirtió en semilla, él multiplicó de esa forma el trabajo.
Pero en el otro caso, negoció. Invirtió los talentos en negocios. No importa cómo lo vamos a usar, la cosa es llevar el propósito de devolverle al Señor lo que verdaderamente es del Señor. Porque recuerde, ¿qué fue lo que pasó con el último, perdóneme, que solo tenía uno? Le dijo, tuve temor, lo escondí, cavé un hoyo, lo escondí dentro del hoyo, y ahora que tú regresaste fui y lo cavé de nuevo para poder devolverte lo que es tuyo. Y le dijo el amo, le dijo el Señor, le dijo, no me devolviste lo que es mío, porque lo mínimo que me deberías de haber devuelto es con intereses. Eso realmente hubiera sido mío. Lo mínimo es devolver con intereses, es devolver aún con lo que le pertenece dentro del concepto del tiempo. Ahora, recuerde, Jesús va a volver. El que nos ha entregado los dones. Efesios capítulo número 4 dice, subiendo a lo alto dio dones a los hombres. En su subida a la presencia de Dios, a tomar su lugar en el trono, Jesucristo empezó a repartir dones, y ese mismo que lo dio se va a presentar al final como el gran juez y nos va a pedir a todos que demos cuenta de lo que nosotros hemos recibido, que nosotros hayamos vivido una vida que verdaderamente pueda demostrar un resultado de la inversión que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Lo que nosotros debemos de recordar es esto bien importante. Dios hace lo que es conforme a su justicia y conforme a su propósito. Muchos de nosotros cuando recibimos o tenemos algo, creemos de que Dios es injusto. ¿Por qué le dio a otro 5 y a mí solo me dio 1? Y empezamos nosotros a renegar en contra de Dios porque lo que nosotros tenemos no es igual. Quiero que recuerde un punto fundamental que es importante que usted mantenga en su corazón, es esto. El único común denominador entre tú y yo, entre todos nosotros, es el hecho de que todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Y cuando recibimos su gracia, Él nos salva. Ese es el único común denominador entre todos nosotros. Porque por gracia somos salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Desde ese punto de partida, mi querido hermano y hermana, ninguno de nosotros somos iguales. Desde ese punto de partida, de ese común denominador entre todos nosotros, todo depende de la forma que nosotros manejamos lo que Dios nos ha entregado. Porque el versículo que ha sacado a muchos creyentes de su quicio, que no lo entienden, es el último versículo de este pasaje, el versículo número 30. El que tiene, se le será dado más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Hermanos, dentro de una cultura que quisiéramos que nuestra cultura fuera benevolente, una cultura con mucha empatía hacia el necesitado, nosotros tenemos la tendencia, y lo oímos entre los políticos en una forma hasta irónica, porque, no sé, aquí en este país, yo me imagino como en el mío en Guatemala, que por ejemplo el voltio de electricidad tiene diferentes precios. En los sectores ricos vale más y en los sectores pobres valen menos. Y la mentalidad es, el rico tiene más y el pobre tiene menos. Y entonces le vamos a quitar al rico para poder darle al pobre.
Y creemos de que, y nos han convencido de que esa es la mentalidad correcta. Pero recuerde, todos al fin y al cabo comenzamos desde la misma partida. Yo le puedo garantizar a ustedes, aquí en este grupo tan hermoso que hay el día de hoy, hay muchos de ustedes que nacieron sin nada, que nacieron en la pobreza, pero con el esfuerzo, el trabajo, con la fidelidad, alcanzaron sus sueños. Y hay algunos de ustedes hoy que deberían de arrepentirse, que nacieron con todo y lo desperdiciaron todo como el hijo pródigo, y ahora están sin nada. Es que no es con qué nacimos, sino qué es lo que hemos hecho con lo que hemos tenido. Vida, talento, mente, habilidades, ministerios, todo lo que Dios ha puesto dentro de nuestras vidas. Y lo que la palabra de Dios nos enseña en el reino es de que el reino no piensa como nosotros a veces pensamos, donde Dios dice, aquel tiene mucho, se lo voy a quitar y se lo voy a dar al que no tiene. Dios se pregunta, y yo sé que Dios es un Dios justo, pero Dios se pregunta, si a todos les di por igual, ¿por qué es que este no tiene? Es que temí y escondí lo que tú me diste. No usé lo que tú me diste. Y ahora te devuelvo solo lo que me diste. Y el que tiene es porque ha sido fiel, obediente, no solamente al mandato de Dios, sino al don que Dios le dio. Y multiplicó el don, multiplicó la habilidad, multiplicó lo que Dios puso inertamente dentro de su vida y logró expander lo que Dios le había dado. Y Dios dice, este es el siervo fiel que supo usar lo que yo le di, a él le voy a dar más, porque sabe usar lo que yo le di. Porque el reino de Dios, perdone que lo diga desde esta perspectiva, el reino de Dios no es socialista y comunista. Porque el pensamiento socialista es ese. Le vamos a quitar al rico para darle al pobre. Y este versículo viene a destruir todo ese pensamiento. No estamos hablando de riqueza, estamos hablando de fidelidad a lo que Dios puso dentro de nuestra vida. Porque, hermanos, usted debe de comprender. No sé si esto lo ha escuchado o no. Hay muchas cosas que nosotros podríamos definir de Dios. Si yo hiciera una encuesta el día de hoy y le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que usted cree de Dios? Con una sola palabra. O con tal vez una frase que diga, Dios es. Muchos de ustedes comenzarían, Dios es amor. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Y todas esas son verdades. Pero hay una que es la más importante de todas y es la más grande y es la que verdaderamente comenzó desde antes de la fundación de la tierra. ¿Y sabe cuál es esa? Dios es justo. Su justicia es la que gobierna y ha gobernado la mente y las decisiones y las acciones de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Porque ¿qué pasaría si Dios solo fuera amor? Entonces podríamos decir, Dios es alcahueta. ¿Sí o no? Como algunas de ustedes madrecitas, bien alcahuetas, ¿verdad? Es Dios alcahueta. La palabra de Dios dice, Él no pasará por inocente al culpable. Aún con el amor que Él tiene, su justicia no puede ser invalidada. Y en realidad la cruz la hemos representado como por amor. La cruz es la expresión de amor, pero más que de amor, la cruz es la expresión de la justicia de Dios. Alguien tenía que morir por el pecador. Un inocente por el culpable. Porque la paga del pecado es
muerte. Alguien tiene que pagar por el pecado. Esa es justicia. Y Jesucristo no encontró en toda la historia quien fuera capaz de colgar en la cruz por el pecador. Y Él dijo, el único que lo puede hacer soy yo. Y se dio a sí mismo para satisfacer que su amor, su justicia. Y cuando Jesucristo se presentó delante del trono, ¿se recuerdan? En el día de la resurrección, Él hizo una paradita simplemente para saludar a María. Allá en la cueva que estaba vacía, ella estaba llorando. La saludó, le dijo, no me toques porque todavía tengo que ascender. Él ascendió y se presentó delante del Padre y presentó su sacrificio. Y lo que estaba haciendo ahí, estaba diciendo, Señor, ¿es suficiente para perdonar el pecado? Y el Padre dijo, es suficiente. Mi justicia está satisfecha. Hermanos, esa justicia es la que va a reinar en el juicio. Porque Él va a pedir y va a demandar de que nosotros entreguemos cuenta de nuestra vida, porque Él es un Dios justo. Y cuando Él viene y dice, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado, le pregunto, ¿que eso es maldad o es justicia? Porque Dios es ¿qué? Justo. Dios es justo en todo lo que hace. En Él no hay variación. Su justicia vive para siempre. ¿Está conmigo? Y nosotros tenemos que comprender de que Dios está pidiendo de parte nuestra que demos cuenta. Ahora quiero terminar hoy. Y ya puede decir gloria a Dios, ¿verdad? Quiero que usted entienda esto. La clave del reino de Dios es la actitud con que nosotros recibimos y respondemos ante lo que hemos recibido. La actitud. Yo como padre a veces he tenido que probar a mis hijos. Como padre he tenido que poner a prueba a mis hijos. Y yo sé que todo padre lo ha hecho. Yo quiero ver cómo responde. Y yo tal vez hice lo que usted nunca haría, pero me recuerdo cuando mis hijas venían, estaban tal vez de 6, 7, 8 años de edad, y me venían y me decían, papi, danos dinero. Y yo me sacaba una moneda de 1 solo centavo de quetzal, ¿verdad? De 1 centavo. Varias veces miraron eso y dijeron, eso. Lo tiraron. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer con eso? Pero en el proceso, en cada momento como padre, cada cosa que yo hacía también era una prueba. Y lo digo de esta forma porque todo lo que Dios hace también es una prueba. Me recuerdo que, digamos, cada 2 años Cindy y yo hacíamos un viaje como familia a Estados Unidos para ir a ver a familiares y amigos y todo lo demás. Y ya estábamos cansados nosotros de que cada vez que entrábamos al súper, cada vez que entrábamos a un lugar es dame. Ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Todo lo querían. Entonces Cindy y yo pensamos y analizamos qué hacemos. Y entonces les dijimos a ellos de que les íbamos a dar X cantidad de dinero por día. Por día. Y que ellos podían hacer todo lo que quisieran con ese dinero como lo quisieran hacer. No se los íbamos a cuestionar. Y literalmente el dinero era suficiente casi para comprarse 2 chocolates al día. Si querían chocolates, que se compraran 2 al día. Y empezaron ellas. Desde el principio empezaron y entrábamos al súper. ¿Y cuánto vale esto? X. Mejor no. Y empezaron ellos a entender que si querían un juguete al final o querían a comprar algo al final, ellas tenían que ahorrar.
y empezaron a administrar lo que tenían. Si usted se está preguntando cuánto era lo que le habíamos prometido a cada una de ellas, era $1 diario, que al final del viaje iban a ser como $35. Pero ellas empezaron a hacer sus números. Hoy, yo le digo, mis 4 hijos no gastan la plata por gastarla. Ellos ya hacen sus números, ellos cuentan su dinero, ellos saben discernir qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Porque aprendieron de que el don tiene que ser manejado y administrado. Dios de la misma forma a veces nos da poco porque Él quiere saber cuál es la actitud de nuestro corazón. Hay cristianos que creen, como la cultura actual y la generación actual, como todos los muchachos que ya están sentados atrás, que se lo merecen todo. Algunos padres, ustedes tienen hijos que creen que se lo merecen todo. ¿Ah? Es que es tu obligación darme eso. Y a veces Dios tiene que sacudirnos para que cambiemos de actitud, porque nunca vamos a poder llegar a nuestro destino con ese tipo de actitud. El reino es un proceso muy diferente que nuestra vida, porque Dios no está jugando con el aquí y el ahora, Él está jugando con la eternidad. Él está desarrollando la eternidad en nosotros, Él está preparándonos para la eternidad. Ahora, quiero que entienda esto. Todos estos principios del reino tienen que ver con qué es lo que va a suceder, no solamente aquí y ahora, sino qué es lo que va a suceder en el futuro. Y aquí le voy a sacar un poquito de aire a sus llantas, por un momentito. Muchos creemos de que porque partimos del mismo punto, terminamos en el mismo punto. Y no es así. Vemos nosotros versículos que tienen que ver con el reino, acerca de reinar con Cristo Jesús, donde nos dice, y reinaremos con Él. Y creemos de que todos los creyentes van a reinar, creyendo de que viviendo la vida como nosotros querramos aquí, que es el lugar donde Dios está desarrollándonos para el reino, vamos a llegar a reinar. ¿Sabe cuál es mi respuesta para usted? Si usted no sabe reinar sobre lo que usted tiene, ¿cómo va a querer usted poder reinar con Cristo Jesús? Usted tiene que aprender aquí ahora, ¿qué? A gobernar sobre lo que usted tiene en sus manos. Dios está preparándolo a usted para el reino venidero. Dios lo está preparando para poder hacer de usted algo increíble. La palabra de Dios hace una pregunta que muchos de nosotros pasamos por alto. ¿Quién es el mayor en el reino? ¿Sabe qué nos dice inconscientemente ese versículo? Que en el reino de Dios no todos son mayores, sino también hay menores. Para ser grande en el reino de Dios, tenemos que comenzar con lo que Dios está, la actitud del reino en esta vida. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y empezar nosotros a entender que Dios ha puesto delante de nosotros algo increíble. Lo que sí puedo decir para terminar hoy: nada de lo que Dios ha puesto en tu vida es para tu derrota, para tu fracaso. Dios es el primero que está de tu lado para que tú seas más que vencedor. Te ha dado todo lo que tú necesitas para poder conquistar en esta vida. Y si te falta una cosa, la palabra de Dios dice: pídala al Padre, para que tú tengas éxito en el llamado y el don que Dios ha puesto delante de ti. Pero, querido hermano y hermana, hay una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. No sé si usted notó esto en la parábola que leímos al principio. El amo entregó y no intervino en todo el proceso. El amo fue no intervencionista.
Dejó que ellos hicieran lo que ellos tenían que hacer. Al final vino a pedir cuenta. Le pregunto, ¿en qué etapa estamos? Estamos en esa etapa donde el amo no está interviniendo en la forma que nosotros estamos manejando los dones y las cosas que Él ha entregado en nuestras manos. Él nos está haciendo a nosotros responsables de eso. Cada mañana tenemos que levantarnos y tenemos que decir, ¿qué haremos en ese día de lo que Dios nos ha dado? Que nosotros podamos terminar el día con satisfacción de que todo lo que estuvo en nuestras manos para hacer, eso hicimos. Todo lo que teníamos el poder para hacer, lo hicimos. Y tenemos gozo y satisfacción de que en nuestra vida hemos hecho lo que Dios nos ha entregado para hacer. Y cuando eso pasa, vamos a llegar al fin del día y nos presentaremos delante del gran Rey. Y Él abrirá las ventanas del reino y nos dará bienvenida al reino del amado Hijo.